Sí, vaya usted el lunes vaya para que se pueda estar ya inscribiendo y ya nada más sería así, porque es que no estoy segura si las clases van a iniciar el lunes o el martes. Si fuera el martes, pues ya no habría problema porque van a empezar y ya va a estar adentro en el grupo. Si empiezan el lunes, entonces ya les estarían tomando nada más esa vez la clase grabada, pero no habría problema. Pero sí vaya, porque si usted deja pasar tiempo, los alumnos van a ir ya avanzados y pues se le va a complicar a sus hijos. Sí. Es que, ¿dónde vive usted? No, esa es la más cercana. Es la más cercana, sí, la otra que tenemos en Puebla sería en el sur, entonces le queda muchísimo lejos, o sea, le queda muy lejos. Es la más cercana a la que estaría para usted. Ujú, sí, por los pasajes y todo eso, de repente pues sí es mejor así. En serio, ahora sí. Sí, mejor. Lo que sí es que van a presentar sus exámenes de forma presencial. Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo estás, Mauricio? Bueno, vamos a empezar la sesión de hoy. ¿Recuerdan que vimos en la sesión pasada, chicos? ¿Recuerdan que estábamos hablando de la creatividad y estábamos hablando acerca de, de cuáles son las cosas que limitan la creatividad, cuáles son las cosas que la favorecen, como algunos ejercicios que pueden favorecer la creatividad? Y cuando terminamos de hablar acerca de la creatividad,
les comentaba que había algunas opciones de libros que recomendaban para fomentar la creatividad. Y uno de ellos era Los 6 sombreros para pensar, y yo les comentaba que de esos el único que yo conocía, o que yo había visto, leído, era el de Los 6 sombreros para pensar. ¿Lo recuerdan? Bueno, entonces quedamos que hoy vamos a hablar acerca de los 6 sombreros para pensar. De lo que vimos en la clase pasada, ¿qué son los 6 sombreros para pensar? ¿Qué es eso? Mauricio, Sí, por favor. ¿para ti qué son los 6 sombreros para pensar? Bueno, por lo que esa vez escuchamos en la clase, nos identificamos por cualquier color en lo que somos capaces y el pensamiento más que nada. Los 6 sombreros para pensar es una técnica que nos ayuda a estimular diferentes formas de pensamiento. Porque cada sombrero es como si nosotros nos imagináramos que tenemos los sombreros de 6 colores diferentes. El blanco, el negro, el rojo, el amarillo, el verde y el azul. Son todos los colores de los sombreros: blanco, negro, rojo, amarillo, verde y azul. Y cada sombrero es como si fuera como un estilo de pensamiento diferente. Entonces, el hecho de que nosotros juguemos, porque se trabaja como una dinámica de juego en algunas ocasiones, juguemos con esos 6 sombreros para pensar, implica que tú te vas a mentalizar a que cuando tú te pongas un sombrero de determinado color, trates de pensar cómo pensarías tú si tuvieras ese sombrero. Cada color obviamente va como identificado con un estilo de pensamiento. Aquí dice, y estas ya las habíamos empezado a ver la clase anterior, dice, es mejor tener suficientes ideas, aunque algunas estén equivocadas, que no tener ninguna idea. Son como diferentes formas en las que nosotros podemos pensar. También en la clase pasada habíamos puesto el ejemplo del bombillo, ¿lo recuerdan? Habíamos puesto el ejemplo de cuántos intentos se hicieron antes de que existiera el foco de luz incandescente como lo conocemos hoy. Y hubiéramos podido pensar, y nosotros en ese ejemplo que pusimos, hablábamos de que si este personaje hubiera desistido de seguir intentando, tal vez no tendríamos la luz o la iluminación que tiene un foco, o tal vez se le hubiera ocurrido a alguien más. Pero tenemos dos formas de pensar ante una situación. Cuando le preguntaron por qué seguía insistiendo en trabajar, en crear un foco, él dijo que solo eran 1000 maneras que había descubierto de cómo no se creaba un bombillo. Pero ese es como un estilo de pensamiento a lo mejor no tan pesimista. Entonces nosotros tenemos como la posibilidad o esas dos opciones de reaccionar ante una situación. ¿Ok? Entonces, los 6 sombreros para pensar representan 6 maneras diferentes en las que nosotros podemos pensar. Cada color está identificada con una manera de pensar. Entonces, eso significan los 6 sombreros para pensar, ¿ok? Es como si tuviéramos 6 caminos por los cuales pudiéramos resolver una situación. Ahorita creo que se les quedó de tarea traer una noticia cortita de algo que estuviera sucediendo, ¿no? ¿Qué noticia se les ocurre? Algo que ustedes hayan visto en las noticias. Adelante. Ahorita la noticia que a mí sí me impactó mucho es la situación que hubo en Estados de Chihuahua, de todos los conductos de petróleo que se encuentran en esa zona y que las personas están viviendo en un constante riesgo todos los días. O sea, realmente no ¿cómo le diré? Con nueve de las personas. Claro. O sea, sí
¿Cómo puedes vivir, dormir tranquilo sabiendo que abajo de tu casa pasa petróleo y puede explotar, ¿no? Ok, bueno, adelante. Nico. Ah, ok, la muerte de López Díaz, ¿no? Buenos días con López Díaz. ¿Y ahora cómo se llama? Ya no está López Díaz. ¿Eh? ¿Ya no? No, yo tampoco. Bueno, entonces tenemos esas dos noticias. Una es la explosión en San Pablo Xochimehuacán y otra es la muerte de López Díaz. Vamos a tratar de imaginar en estas dos situaciones cómo pensaríamos con esos 6 sombreros, intercambiando esos 6 sombreros para pensar. Y esto se puede hacer con cualquier situación. No sé, por ejemplo, cualquier situación que a ustedes se les ocurra. ¿Cómo modificar o cómo hacer más ágil el proceso de vacunación, ¿no? Y tú te puedes poner 6 sombreros para pensar y a lo mejor el sombrero más pesimista diría, pues para quitarme todos esos problemas, pues no vacuno a nadie, ¿no? ¿O qué otros problemas se generan con ese proceso de vacunación? Es decir, ir viendo todas las alternativas que tenemos cuando nos vamos poniendo los sombreros de diferentes colores, ¿ok? Por eso dice aquí que se debe considerar como direcciones de pensamiento. Es decir, nos marcan el camino que debe seguir nuestro análisis y nuestras ideas. Es una técnica que promueve un intercambio de ideas entre personas, porque aquí habemos 4 personas. Y estas 4 personas que vemos aquí, más las personas que están del otro lado de la pantalla, ¿que cuántas son? Que son 4 personas, vamos a intercambiar esos 6 sombreros de la creatividad y vamos a ver cómo reaccionaríamos ante la misma situación con diferentes sombreros y diferentes personas. Cualquiera es capaz de contribuir a la exploración sin afectar el ego de los demás. Eso es importante. Y lo habíamos hablado en la creatividad. Una de las cosas que impulsa la creatividad es entender que todas las ideas son buenas. No importa cuál sea. Por ejemplo, el decir, pues que ya no vacunen a nadie. Para muchos podría ser así como, está loca, o sea, pero a lo mejor el entender que todas las ideas son buenas, como es una pausa para estimular el hecho de que otros más puedan aportar sus ideas, sin que yo diga que la gente se vacune o no, o sea, fue algo subjetivo que se me ocurrió. Ok, entonces, y todos podemos contribuir de alguna manera. ¿A qué nos ayudan los 6 sombreros para pensar? Fomentan el pensamiento paralelo. ¿Se acuerdan de cuando hablamos de pensamiento convergente y divergente? Pues es lo mismo, fomenta el pensamiento en toda su amplitud. ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando nosotros pensamos? ¿Ustedes saben qué pasa en nuestro cerebro cuando nosotros pensamos? ¿Cómo se imaginan que está su cerebro cuando ustedes piensan o cuando se les ocurre una nueva idea? ¿No? Yo me imagino que en nuestro cerebro, cuando nosotros estamos pensando, es como si se prendieran foquitos de Navidad o lucecitas de Navidad. Así me lo imagino. Entonces, eso fomenta el pensamiento en toda su amplitud. Hay muchas pruebas que se utilizan, obviamente, para medir procesos y niveles cognitivos. Incluso hay pruebas tan detalladas que te dicen en qué parte del hemisferio cerebral es que se ejecuta esa acción, ¿no? Y en qué edad cronológica te coloca o en qué edad fisiológica y cognitiva te coloca. ¿Ok? Entonces, así me imagino yo el cerebro, como muchos foquitos de una serie de arbolitos navideños que prenden cuando tú estás teniendo procesos creativos o cuando estás generando procesos cognitivos. Bueno, ¿de qué se trata esta técnica? Son 6 sombreros de diferentes colores. Metafóricamente, los colores significan algo y obviamente indican el tipo de pensamiento que utiliza cada participante. Aquí vemos los colores de los sombreros, que ya lo habíamos visto: blanco, negro, verde, amarillo, rojo y azul. Esos son los 6 sombreros para pensar. Ya habíamos visto, pero creo que lo vimos así como súper rápido, qué significaba el color de cada sombrero. Entonces, ¿quién me ayuda con el sombrero blanco, chicos? Yo, profe. Tú, vale, Mau, adelante. El sombrero blanco, el sombrero de la búsqueda de información.
¿Cuáles son los hechos? ¿Qué información está disponible? ¿Qué es relevante? Cuando lo usamos debemos ser neutrales en nuestro pensamiento. Entonces, cuando nosotros usamos el sombrero blanco, quiere decir que debemos ser neutrales en nuestro pensamiento. ¿Qué significaría ser neutrales en la noticia, por ejemplo, de López Díaz? ¿Cómo seríamos neutrales? Pues sí, se murió, porque todos algún día nos vamos a morir, ¿no? ¿Y cómo sería otra estructura de pensamiento? A lo mejor, ay, es que yo lo quería mucho porque ese señor ayudaba mucho a las personas. Es cosa que no dudo, ¿no? A lo que estamos refiriéndonos es a ubicar cómo sería este pensamiento con el sombrero blanco, algo neutral. ¿Cómo sería usar este sombrero blanco con la noticia de la explosión en San Pablo? ¿Cómo sería? Hubo una explosión por un ducto, ¿no? Sin que eso nos genere a lo mejor un juicio positivo o negativo, o pro o en contra, ¿no? Ok, entonces dice, deja de lado los argumentos y propuestas y solo considera los hechos y los datos. ¿Qué pasó? Pues que hubo una explosión porque hay ductos clandestinos. ¿Qué pasó? Pues que esta persona falleció porque... ¿Por qué falleció? Pero López Díaz, la otra noticia, que falleció, creo que porque tuvo un paro cardíaco, ¿no? Esos son los hechos tal cual son. Eso sería la perspectiva con el sombrero blanco. El sombrero blanco es neutral, ¿no? Con cualquier cosa que suceda. Los hechos tal cual son, sin meterle ningún otro tipo de mensaje. El sombrero rojo. Para contestar las preguntas con el sombrero rojo, aquí sí preguntan qué sientes sobre este asunto. Es decir, este sombrero ya no es un sombrero neutral. Este sombrero ya es diferente. Nico, ¿me ayudas con el sombrero rojo? ¿Qué sientes sobre este asunto? ¿De qué se trata cuando tú te pones el sombrero rojo? De que contestes lo primero que sientes cuando te dan la noticia. ¿Ok? No tienen como que ponerse a pensar. Porque ¿qué pasa? Que cuando tú empiezas a pensar y a pensar y a pensar, ya no contestas lo primero que viene a tu cabeza, sino le empiezas a meter un poco más de juicio. Entonces, ¿qué pasaría con el sombrero rojo si abordamos la noticia de la explosión en San Pablo? Hubo una explosión en San Pablo y murieron muchas personas inocentes, entre ellas muchos niños que estaban durmiendo a esas horas, animalitos, niños, mujeres, familias completas fallecieron en ese accidente. Y obviamente tuvo secuelas durante muchas semanas más. Las personas que no murieron, pues se quedaron prácticamente sin nada, porque sus casas se quemaron. Entonces, ¿cuál sería la perspectiva con el sombrero rojo? ¿Tú qué sientes? Conmoción. Okay. Ok, ¿qué fue lo primero que sentiste? Porque yo nunca me imaginé que pueda haber una explosión a esa hora. Ok, ¿qué sientes tú? Tristeza por los niños que murieron. ¿Tú qué sientes con esa noticia, Carla? Pues cuando escuché la noticia, pues preocupación, porque conozco gente de allá y, pues el saber que estaban bien o estaban mal o qué les había pasado. Ok, Alexis, ¿tú qué sientes con esa noticia? Mau, ¿tú qué sientes con esa noticia? ¿De cuál por fin? La noticia de la explosión.
Pues cuando me enteré, la verdad sí sentí muy feo por la gente que los agarró durmiendo más que nada. Ok. Maximina, ¿tú qué Yo, sientes? buenas tardes, maestra. Primero me enojé porque digo, bueno, por unas personas, por buscar dinero, pasa todo esto, ¿no? Y también digo, ¿por qué las personas que están siendo cómplices no lo denunciaron? Si lo hubieran denunciado, pues nos hubiéramos evitado todo esto, ya las muertes y bueno, todo el proceso. Entonces sí, yo fue así como más de enojo por quienes lo hicieron. Ok, muchas gracias. Cuando nosotros nos ponemos el sombrero rojo, nos permite explicar un poco de lo que nosotros estamos sintiendo y por qué lo estamos sintiendo. Ok, aquí dice, poniéndome mi sombrero rojo, pienso que la propuesta fue terrible. Y solo se suelen exponer las cosas lógicas. Por lo general, el sentimiento es genuino porque contestas lo primero que sale. Pero la lógica, por lo general el sentimiento es genuino y la lógica no es auténtica. Cuando tú le empiezas a meter pensamiento, pues entonces pueden entrar como muchos otros juicios que se alejan del primer sentimiento, que es el puro. Lo que se trata de hacer cuando te pones el sombrero rojo y que tú contestes lo primero que se te viene a la mente, es que tu emoción sea lo más pura posible, lo más natural posible. Cuando empiezas a dejar que pase el tiempo y empiezas a razonar y dices, no, bueno, pues es que a lo mejor, pues los ductos clandestinos, pues son como dinero fácil para quien lo hace y a lo mejor si yo necesitara dinero para mantener a mi familia, pues también lo haría, ¿no? Es decir, ya empiezas a pensar y empiezas a meterle a lo mejor otro tipo de argumentos que no tienen nada que ver con el sentimiento cuando llega y sale de manera instantánea y autoriza al participante a que exponga sus sentimientos sin tener que justificarlos. Es decir, si alguien al momento de ponerse el sombrero rojo hubiera dicho, pues yo por el dinero lo haría, simplemente es lo que esa persona expuso y no lo tuvo que haber justificado. Tal vez después, en un momento más reflexivo, pueda llegar a otra conclusión, pero lo importante cuando te pones el sombrero rojo es que el sentimiento salga lo más puro y lo más natural posible, ¿ok? ¿Quién me ayuda con el sombrero negro, chicos? Adelante. Más que el sombrero negativo, es el sombrero de la precaución. Con él señalamos los errores y los riesgos, identificamos dificultades y problemas. Ok, entonces es un sombrero útil para evaluar el riesgo. Cuando nosotros nos ponemos el sombrero negro, ya no se trata de que saques el sentimiento en la inmediatez, lo primero que llega a ti. Aquí ya es un sombrero en el que va a haber como un juicio y una evaluación más crítica de tus pensamientos. Entonces, cuando hablamos de esas noticias, de la noticia de López Díaz que falleció, si se pusieran el sombrero negro, ¿qué postura podían tener ante esa noticia? Yo, por ejemplo, creo que esta persona estuvo sometida a mucho estrés y que él ya lo sabía desde antes y que fue algo que no atendió en su momento y que terminó en un momento trágico. Eso es lo que yo puedo pensar cuando me pongo el sombrero negro, que no es un sombrero negativo, es un sombrero que evalúa riesgos, ¿ok? ¿Qué postura podrían tener ustedes ante esa noticia de López Díaz si se ponen el sombrero negro? ¿Tú qué pensarías con el sombrero negro, Nico? Siendo el sombrero que evalúa riesgos, O con la noticia de la explosión, si se hubieran puesto el sombrero negro antes de la explosión, o la persona que hizo los ductos, si se hubiera puesto este sombrero negro, ¿qué hubiera pensado? Ok, tú, Nico. Perdón. En la que quieras. ¿Mande? Ajá, ok. A lo mejor ni siquiera sabía que lo tenía, o a lo mejor sí. Entonces, ese es el sombrero negro. Un sombrero
que evalúa riesgos y no es un sombrero de la negatividad o del pesimismo, pero esto nos permite como ir haciendo este juego de pensamientos y a lo mejor llegando a diferentes posiciones o posturas. Dice, el sombrero negro se utiliza para señalar por qué una sugerencia no encaja en los hechos, la experiencia disponible en el sistema utilizado o la política que se está siguiendo. Un sombrero negro debe ser siempre lógico. Yo me imagino que los criminalistas siempre utilizan el sombrero negro, porque aparte de evaluar riesgos, son muy analíticos y pueden ordenar las cosas como a lo mejor recreando una escena para ver cómo sucedió. Entonces yo me imagino que los criminalistas, o cuando veo CSI, ¿han visto CSI? Utilizan siempre el sombrero negro, por ejemplo, porque siempre están como en ese proceso de evaluación, de hacer una reestructuración de hechos y de argumentarlos. Eso es usar el sombrero negro, como estar haciendo ese procesamiento, esa recopilación de hechos para ver cuál es la opción más lógica. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería la diferencia hasta ahorita en el sombrero blanco, en el sombrero rojo y en el sombrero negro? Bueno, en el sombrero blanco, pues no involucramos directamente las emociones, sino que nada más está neutral. Ok. En el sombrero rojo, como que ahí es la base de emoción, lo que se siente. Y en el sombrero negro, ahí es como que más el análisis y más la evaluación de los hechos. Ok. Carla, para ti, ¿qué diferencia hay en el sombrero blanco, el rojo y el negro? Pues de la diferencia de los tres, ¿cómo sería? Pues en el sombrero blanco debemos de checar todos los hechos, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que pasó? Más que nada, pensar qué pasó. En el rojo es que se sintió que, como usted hace rato preguntó, ¿qué era? ¿Qué sentimiento o qué? Ay, no recuerdo el nombre. Bueno, sí, como qué sentimiento, qué reacción tenemos. Y hacia el sombrero negro es evaluar, ¿no? El antes y el después, algo así. Ok, ¿están de acuerdo con lo que nos comenta Carla? El sombrero blanco sería así. ¿Cómo nos dijiste que sería el sombrero blanco? Checar todos los hechos y, bueno, todo lo que ocurrió. ¿Están de acuerdo? El sombrero blanco es neutral. No se centra en los hechos, sino en lo que pasó. Por ejemplo, que explotaron los ductos. Ese sería el sombrero blanco. Sin hacer un análisis de por qué pasó, no. El sombrero blanco es como más neutral. Deja de lado los argumentos y las propuestas y solo considera los hechos. Como en una relación, si nos ponemos el sombrero blanco, pues se divorciaron o se separaron. Si te pones el sombrero blanco sería eso. Si te pones el sombrero rojo, pues a lo mejor si tú estás dentro de la relación, pues empezarías a involucrar todas las emociones, lo primero que sientes de profunda tristeza, ¿no? Y con el sombrero negro analizarías por qué se dio la separación, ¿ok? Pero el sombrero blanco no hace como ese análisis de hechos. El sombrero blanco es muy neutral a lo que pasó, ¿no? El sombrero negro sí hace ese análisis de lo que pasó. Y el sombrero rojo sí te pregunta cómo te sientes con lo que pasó. El siguiente sombrero, sí ¿tienes alguna duda, Carla? No, mis. ¿Sí notas la diferencia de lo del sombrero blanco? El sombrero blanco no hace esas preguntas de los hechos. Simplemente te dice las cosas como son. ¿Ok?
Vale, el sombrero amarillo es un sombrero muy positivista y muy constructivo. ¿Quién me ayuda con el sombrero amarillo, chicos? Vas. Son brillantes. Es positivo y constructivo. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son las ventajas? Trata sobre la efectividad debe ser utilizado para crear adelantos en los resultados de más propuestas. También puede utilizarlo para encontrar algo de valor en lo que haya ocurrido. Por ejemplo, siempre. ¿Ok? Si se dan cuenta, el sombrero amarillo es el sombrero del optimismo. Por eso hace referencia al sol brillante. Entonces, de lo que sucedió, de las dos noticias que tienen, ¿cómo sacarían algo optimista de ahí? Bueno, que a pesar de las circunstancias de vida, Ok, y apoyó y donó lo necesario para que tanto los niños como familias pues no se quedaran totalmente desprotegidos. entonces el sombrero amarillo es como el sombrero del positivismo y de ver lo que puedo sacar de bueno de una situación. Ese es el sombrero amarillo. Y de la otra noticia, ¿cuál sería el sombrero amarillo? Que ya no sufre más, ni se tiene que preocupar por comer, por dormir, por trabajar. Ok. ¿Alguien más, chicos? ¿Cuál sería el sombrero amarillo de las dos noticias? Yo sí veo sombrero amarillo. Que hubo sobrevivientes. Ok, entonces, en la otra noticia, ¿cuál sería el sombrero amarillo? Pues, que lo conocimos, que lo conoció la gente que lo conoció, que tuvo la fortuna de estar cerca, que dejó una huella importante en alguien más, que dejó un legado de trabajar por los demás. Ese sería el sombrero amarillo. Siempre hay un sombrero amarillo, aunque la situación no lo parezca, siempre hay un sombrero amarillo. ¿Vale? El sombrero verde. ¿Quién me ayuda con el sombrero verde, chicos? Yo si quiero. Vale, Carla, vas. El sombrero verde, el pensamiento creativo, explorador, es el símbolo del crecimiento y el movimiento con el que buscamos nuevas ideas y soluciones. Ok, entonces, este es el sombrero amarillo. Dice, dos alternativas. Puede significar provocar algo o hacer que suceda, es decir, dar propuestas y sugerencias, y puede significar ideas nuevas, alternativas. De lo que pasó, ahora qué vamos a hacer. Ese es el sombrero verde. Buscar alternativas y soluciones. Cuando nosotros nos ponemos el sombrero verde te da alternativas, te da sugerencias. Por ejemplo, con el tema de la persona que falleció en el noticiero, ¿cuál sería el sombrero verde? ¿Qué creen que pasó en el noticiero en ese momento? ¿Cuándo se pusieron el sombrero verde? ¿Mandé? Exacto. Entonces ahí se pusieron el sombrero verde cuando dijeron, ok, buenos días, con López Díaz ya no puede existir porque López Díaz ya no existe. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos la opción de dejar el noticiero así, con su nombre, porque fue un personaje importante y que creo que todo el mundo llegó a escuchar, por lo menos en Puebla, alguna vez a López Díaz, o tenemos la opción de cerrar el noticiero y poner otro, o tenemos la opción de cambiarle el nombre, o tenemos, es decir, todas esas alternativas son el sombrero verde. Hacer que algo suceda, ver las sugerencias que tengan, generar ideas nuevas. Y con el tema de la explosión, ¿cuál sería el sombrero verde?
buscar solucionar, ¿no? En este caso, por ejemplo, el gobierno que hizo cuando se puso el sombrero verde, mandó brigadas de salud, mandó brigada psicológica, mandó brigada de enfermería, mandó brigada. Todo eso, incluso podríamos decir que el plan DN3 también son sombrero verde, ¿ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda, chicos? Ok, el sombrero azul, el control, organiza el pensamiento en sí, centra el tema, llama al uso de otros sombreros, monitorea y refleja el proceso de pensamiento usado. El azul es para la planificación. No se enfoca en el asunto propiamente dicho, sino en el pensamiento acerca del asunto. Poniéndome el sombrero azul, siento que deberíamos trabajar más en el pensamiento. Con el sombrero verde en este punto. ¿Dónde estamos? ¿Cuál es el paso siguiente? Tener una visión global y un repaso general. Entonces, el sombrero azul organiza el pensamiento y permite que otros sombreros trabajen con él. Por ejemplo, las ideas del sombrero verde pueden ser buenas y entonces las utilizo. Por eso dice que el sombrero azul es el planificador, ¿ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda, chicos? Entonces, aquí esta imagen nos muestra 4 sombreros. Nos dice que el sombrero blanco solo se centra en hechos y cifras, el sombrero rojo en emociones y opiniones, el negro es negativo y objetivo, aunque recuerden que este no quiere decir que sea el sombrero malo. El sombrero amarillo es el positivo. El sombrero verde, ¿cuál sería, chicos? ¿Qué hace el sombrero verde? Cuando ¿Ah? Ok, y el sombrero azul planifica. Entonces, estos son los 6 sombreros para pensar. Pueden utilizarse de 2 formas. Podemos utilizarlos de manera ocasional, que es lo que estamos haciendo aquí, o hay personas que lo utilizan de manera sistemática para trabajar en diferentes formas de pensamiento, ¿ok? El uso ocasional, los sombreros se utilizan de 1 en 1 o de 2 en 2 y alguien puede ir pidiendo cambiar de sombrero. En la reunión alguien sugiere el uso de uno de los sombreros, la conversación continúa y el sombrero se utiliza durante algunos minutos. Permite que cualquiera pueda proponer la aplicación del tipo de pensamiento o un cambio de pensamiento. Y en el uso sistemático se establece de antemano una serie de sombreros y el pensador los recorre uno tras otro. Ahorita nosotros hicimos un uso de los sombreros sistemáticos porque pasamos por todos los sombreros para hablar de 2 temas. De 2 temas específicos, ¿ok? Bueno, es recomendable cuando se debe tratar un tema rápido y eficazmente o bien cuando una discusión está estancada. Casos concretos del uso en serie para buscar una idea, para recoger información disponible, es así como nos servirían los sombreros, para seguir explorando y generar alternativas, para valorar beneficios y visibilidad de cada alternativa, valorar los efectos y peligros de las alternativas, seguir desarrollando alternativas más prometedoras y elegir, resumir y evaluar lo que se haya logrado, juzgar definitivamente las alternativas seleccionadas y comprobar nuestros sentimientos ante el resultado. No quiere decir que nos pongamos una vez el sombrero y que ya no te toca ponerte el sombrero. En la técnica puedes hacer como una ronda de ideas de pensamiento utilizando los diferentes colores de los 6 sombreros para pensar. ¿Ok? Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda, chicos? Bueno, pues estos son los 6 sombreros para pensar. ¿Y qué les gustó y qué no les gustó de los 6 sombreros para pensar, chicos? y si darnos cuenta
Sí, y a veces nosotros, ¿se dieron cuenta de cuál sombrero no utilizan? El azul, ¿no? No planificamos tanto, o sea, en tu caso es personal, ¿no? O sea, en tu caso a lo mejor no utilizas tanto la planificación, o sea, no planificas tanto como tú hubieras pensado. A lo mejor, y a veces es algo que es cierto, no siempre planificamos a largo plazo, pero todos los días planificamos, ¿sí o no? Desde que te levantas y ves qué te vas a poner, estás planificando y estás utilizando el sombrero azul. Pero a lo mejor en el tema de las finanzas no planificamos y cuando ves dices, sí, ya se me acabó el dinero y ahora qué voy a hacer. Entonces podemos darnos cuenta y hacer este análisis de cómo utilizamos los 6 sombreros para pensar y los utilizamos más de lo que pensamos. Tal vez, no sé, yo el que menos utilizo es el blanco. Como que nunca somos neutrales en lo que decimos, ¿no? Decimos, pues sí, pues se murió porque todos nos vamos a morir. Siempre le metemos un poco del sombrero rojo, que es el emocional. Tal vez tampoco utilicemos el sombrero amarillo, por ejemplo, el del verle el lado positivo a las cosas. Ese solemos no utilizarlo. No sé, en una ruptura amorosa. ¿Ustedes encuentran sombrero amarillo? ¿Sí? ¿Cuál sería el sombrero amarillo? ¿Ok? Para ella ese es su sombrero amarillo. A lo mejor para alguien más el sombrero amarillo es diferente, ¿no? Y así podemos ir encontrando ante diferentes situaciones de la vida cómo utilizar los 6 sombreros para pensar. ¿Y esto en qué nos ayuda? O sea, ¿para qué me sirve? Ok, como por ejemplo. Lo mismo. Ajá, a ti, Nico, ¿para qué te sirvió ver esto en la clase de los 6 sombreros para pensar? ¿Mandé? Ay, no te escucho. Ok, y cuando salgas del salón, ¿para qué te va a servir? Igual y no te sirve y dices, y te pones tu sombrero blanco y dices, ¿solo me sirvió en el salón? Ok, vale. Entonces, Mau, para ti, ¿de qué te sirve lo que vimos en la sesión de hoy para lo que haces todos los días? Pues me ayuda a identificar varias cosas que puedo hacer y más que nada ayudar y saber mi liderazgo que puedo hacer con cada uno de lo que vimos. Ok. Carla, ¿a ti para qué te sirvió o qué beneficio le viste a lo que vimos hoy en la clase? Que bueno, para la vida cotidiana, es decir, ya sea en la casa o en el trabajo, podemos llegar a implementar estos sombreros para poder hacer un mejor pensamiento, ¿no? O sea, desde a lo mejor, como dice, a veces no llevamos todos los sombreros, a veces nada más nos enfocamos a uno, como por ejemplo el que decíamos, el rojo más, que son las emociones, pero no hemos podido saber o hacer pensar en forma neutral, en forma de precauciones, de bien, dice mi mamá, haces las cosas sin pensar, o siempre me dice, antes de hacer las cosas, piénsalas, a lo mejor 2 3 segundos para que pensemos, por ejemplo, aquí en el negro, pues las precauciones, ¿no? El positivismo de cada cosa, porque a veces todo, por ejemplo, como usted decía, una ruptura, a lo mejor no le encontramos un lado positivo, a veces para todo es negativo ni neutral y solamente nos enfocamos igual en el rojo y para poder, bueno, llevar a cabo todas. Ok, si se dan cuenta, no hay un sombrero del negativo. Todos los sombreros son positivos, incluso el negro no es un sombrero negativo. Todos los sombreros para pensar, que eso me acordé ahorita que Carla nos mencionaba, todos los sombreros para pensar, ninguno
se inclina hacia la negatividad. Todos los sombreros nos sirven para algo. Entonces, pues bueno, estos son los 6 sombreros para pensar. Ojalá les haya gustado ver el tema de creatividad y ver el tema de los 6 sombreros para pensar. Nos queda bien poquito tiempo de clase. Bueno, aquí dice, y no te olvides de tomar el elixir de la creatividad. ¿Por qué? Porque los 6 sombreros para pensar es una técnica que se pensó, que se creó para fomentar el pensamiento creativo. Ya habíamos hablado en la clase pasada que todos somos creativos. Aquí el punto es que como todo órgano, si nosotros no trabajamos con este órgano, pues obviamente se va a atrofiar. Es por eso que es importante estar trabajando y estimulando. Este de los 6 sombreros para pensar también nos sirve como, hay personas que son como muy lineales, y entonces cuando tú trabajas esta técnica, y aunque la persona no piense así, cuando se pone el sombrero para pensar, tiene que agilizar su mente para buscar la alternativa, a lo mejor para pensar como alguien más pensaría. Como que lo estimula, ¿no? Ajá, como que lo estimulas para que eso suceda, porque tal vez no sería la forma en la que yo pensaría cuando poniéndome el sombrero blanco, narrando los hechos, ¿no? Decir, pues hubo una explosión porque explotaron los ductos de petróleo, ¿no? O porque había ductos ilegales de petróleo, clandestinos de petróleo y explotaron. Entonces, ser tan neutral es algo que no solemos ser siempre. Siempre, ¿qué sombrero nos ponemos? Pues el rojo. Yo siempre meto mucho la emoción en lo que hago o en mi trabajo o aquí, ¿no? Creo que es el sombrero que al menos yo más utilizo. ¿Ustedes cuál es el sombrero que más utilizan? El rojo y el amarillo. El rojo y el amarillo, ajá. ¿Tú cuál es el sombrero los sombreros que más utilizas? El rojo, el amarillo y el negro. Ok. ¿Tú, Nico? Rojo, amarillo y verde. Mau, ¿tú cuáles son los sombreros que más utilizas? El rojo, el blanco y el negro. Ok. Carla, ¿cuáles son los sombreros que tú más utilizas? Yo el rojo y yo creo que el amarillo y el verde. Ok. Maximina, ¿cuáles son los sombreros que tú más utilizas? Pues yo soy muy emocional, soy mucho del rojo, pero también me gusta planificar. Entonces utilizo más el rojo y sí el azul porque me gusta así como llevar un proceso. Ok. Y el azul trabaja con otros sombreros. Entonces en el azul puede que entren otros sombreros a trabajar. ¿Y quién me falta? Ya te pregunté a ti, Carla, ya, ¿verdad? Ya. Me falta Alexis. Alexis, ¿sí sirve tu micro? Ok, chicos, bueno. Ya nos quedan bien poquitas clases para terminar el cuatrimestre. Ok, quiero hablar de la inteligencia emocional en la otra sesión y ya la siguiente sesión, que sería la última, pues veríamos cómo vamos a evaluar la materia. Ok, entonces, ya me contestó Alexis. Ok, Alexis, no te preocupes, así déjalo. No puede hablar porque está trabajando. Vamos a hablar acerca de la inteligencia emocional. Ya habíamos preguntado, y de hecho, antes de hablar de los 6 sombreros de la creatividad, íbamos a hablar de la inteligencia emocional, pero en la clase pasada surgió como, alguien me comentó que quería hablar acerca de los 6 sombreros de la creatividad, y bueno, lo abordamos. Para ustedes, ¿qué es la inteligencia emocional y cuál es el objetivo de la inteligencia emocional? ¿Y por qué vamos a hablar de la inteligencia emocional
ya cuando vimos todos los temas anteriores. Estoy viendo por inteligencia emocional, Ujú. que es la capacidad de reconocer, razonar e identificar las emociones y poderlas proyectar de una manera asertiva. Ok. Para saber tener un mismo Sí, es así, es como que nosotros aprendamos a encontrar ese punto de equilibrio en nuestras emociones. La inteligencia emocional no es un tema que sea muy antiguo, ¿saben? Antes no se le daba tanto énfasis a las emociones, era algo como que pasaba un poco de largo. Es por eso que la psicología, la psicoterapia o la psiquiatría, que si bien es cierto, han existido desde hace mucho, pero antes era como un poco más reservado el tema de las emociones. Incluso creo que la psicología, la psicoterapia, la psiquiatría tienen un tabú por parte de las personas que necesitan accesar a estas áreas. Por ejemplo, antes, si le decían, ay, ¿y por qué no vas al psicólogo? ¿Qué creen que le contestaban a las personas? ¿O qué creen que contestaban las personas? Se reían o decían, ¿y por qué voy a ir al psicólogo si no estoy loco? Entonces, ese tema como que ha sido algo, y han sido áreas que se han ido se han estado abriendo camino como poco a poco, como picando piedra. La inteligencia emocional tal vez podamos remontarnos a los años 90. No sé en qué año nacieron ustedes, chicos. ¿Más para acá de los 90? ¿2000? Ok, tienen 21. ¿Tú? ¿2001? Ok. La inteligencia emocional no es tan para allá. Es más o menos de los años 90. Entonces, obviamente el resultado, ¿se acuerdan que en las primeras clases hablábamos de cómo es que le costó tanto trabajo al área de la psicología y al área del pensamiento y a todas estas áreas que tienen que ver más con el comportamiento humano? ¿Cómo es que les cuesta trabajo ser vistas como algo, por ejemplo, la psicología como una ciencia? ¿Cómo iba a ser la psicología vista como una ciencia si se basa en el comportamiento humano? Y el comportamiento humano es muy ambiguo y el comportamiento humano es muy subjetivo. Pues igual sucede con la inteligencia emocional y con el desarrollo de esta área y de todos estos temas que tienen que ver con la inteligencia emocional. ¿Ustedes creen que sea malo llorar? ¿Que sea malo tener miedo? ¿Que sea malo el estrés? ¿Por qué no es malo el estrés? ¿El estrés es malo? Yo puedo participar, maestra. Adelante. Pues yo creo que es de acuerdo a las emociones que en ese momento estamos sintiendo y que no está mal expresarlo, porque así nos vamos a ayudar a que nuestro cuerpo, nuestra mente pueda estar mejor al expresar la forma en la que siente o piensa en ese momento, los miedos que tenemos. Entonces, a lo mejor, bueno, es parte de nuestro proceso de vida. Claro, y es que yo estoy de acuerdo, el estrés no es malo. El estrés te avisa. Lo malo es que tú no le haces caso a tu estrés. Y volvemos al ejemplo que puso Nico de la noticia. ¿Ustedes creen que el infarto fue fulminante? Pues no. Obviamente antes hubo avisos. ¿Cómo te avisa tu cuerpo cuando estás estresado? Pues te duele la cabeza. Y entonces tu cuerpo te está diciendo, oye, necesitas pararte a mirar, detente a mirar esto que te estoy mostrando. ¿Qué pasa si tú no te detienes a mirar lo que te está mostrando? Exacto, y entonces todos tenemos la creencia equivocada de que el estrés es malo, pero en realidad el estrés es el que te está tocando la puerta para que tú voltees a mirar algo en lo que tienes que poner atención para resolverlo. ¿Qué es lo que está pasando si tu estrés es causado por tus cargas de trabajo? ¿Qué te está diciendo? Exacto, que necesitas descanso.
Y hay veces en que nosotros decimos, ay, es que ya tengo ganas de irme a mi casa, a estar echada una semana en la cama. Claro, y concedido, te enfermas y estás una semana echada en tu cama. ¿Por qué? Porque el estrés te avisa, te toca la puerta para que tú voltees y atiendas algo. Lo malo es que nosotros no atendemos ese aviso que se nos está dando. Pero el estrés es su amigo. Háganle caso, porque en realidad les está avisando algo. Si por estrés, es increíble que los niños hoy vivan situaciones de estrés y que los niños vivan colitis nerviosa y que los niños vivan depresión, que eso ha sucedido siempre. Lo que sucede es que antes no se visualizaba como se ve hoy, no se le daba la importancia que se le da hoy a la salud emocional, al equilibrio emocional, a que tú atiendas tu cuerpo, a que entendamos que nuestro cuerpo nos avisa. ¿Por qué me duele la garganta? Y lo pueden ver desde diferentes ramas, desde la rama médica, porque hay una inflamación de las amígdalas, o puede haber un proceso bacteriano, no sé, desde la psicología o desde la psicoterapia, bueno, ¿qué emoción está relacionada con tu padecimiento? No sé, y lo pueden buscar desde muchas áreas y ustedes pueden tomar la que para ustedes resulte mejor, ¿no? Bueno, desde a lo mejor la biodescodificación, me duele la garganta porque no sé expresar lo que quiero decir, me lo callo, me lo aguanto y mi cuerpo lo refleja y me duele la garganta. Sí. Ahora que me está explicando esto, no lo había visto de esta manera, porque obviamente yo tengo el pensamiento de que era mal, pero ahorita ya me está abriendo el panorama como. Pero vi un mensaje, así como lo estoy diciendo, como lo estoy explicando, que por parte de la psicología sí hay una explicación de a veces los malestares de la estrés. Claro. Dicen que tu cuerpo grita lo que tu alma calla. Entonces, cuando tú no sabes canalizar tus emociones, tu cuerpo te las grita. ¡Ay, me duele el estómago! Pues sí, seguramente te enojaste y no supiste sacarlo. ¿Y qué pasa con eso? Bueno, pues a lo mejor te va a dar vómito, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no podías con esa emoción y tu cuerpo la sacó. Desde una perspectiva. Puede haber otras, ¿no? La clínica, que son muy respetables. Mi perfil es psicoterapeuta. Entonces, desde esa área, todo tu síntoma tiene que ver con una emoción. ¡Ay, me duelen las rodillas! ¡Ay, me duele la espalda! Que tanto cargas que no es tuyo. Y entonces te duele la espalda. ¡Ay, me duele la cabeza! Pues deja de pensar. Me dio gripa. Pues a lo mejor algo que tú no pudiste procesar y necesitaba salir, tu cuerpo hace que fluya. O la diarrea también sale, porque tú no pudiste aguantarlo y sale, ¿no? Entonces, pues ya se nos acabó la clase, chicos, nos quedan 2 minutos. Muchas gracias por la sesión de hoy. El siguiente sábado vamos a definir, pero antes, vamos a hacer algunos trabajos que se los voy a subir en la plataforma, pero por favor, voy a tomar en cuenta que los suban y que estén ahí. Vamos a, espérenme, lo apunté aquí. Vamos a hacer un ensayo muy chiquito de 3 cuartillas acerca de cómo me sirve en mi vida personal y profesional todo lo que he visto en clase, ¿vale? Son solo 3 cuartillas y tienen 8 días para entregarlos, ¿ok? Lo de la noticia, que les tocó investigar una noticia, pues ya lo hicimos. Entonces, se los coloco en la plataforma. Es un ensayo chiquitito de cómo me sirve en mi vida personal y profesional todo lo que he visto en esta clase, ¿vale? Gracias, chicos. Y profesional, Hasta luego, profa. lo que he visto en esta clase. Adiós, Mau.